Gracias porque cada mañana, cada día, cada tarde podemos ser renovados con esa presencia en nuestro corazón, en nuestra vida. Gracias, oh Dios, porque cada momento podemos sentir tu presencia en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro ser. No importa lo que esté aconteciendo, cuando nos acercamos a ti, esa presencia tuya nos cambia, nos transforma, nos renueva, nos alienta, nos fortalece, nos vivifica. Gracias, oh Dios, por tu presencia. Gracias, oh Dios, por tu real presencia en nosotros, en nuestra vida. Quiero sentir que cada día tú mueves mi vida y vivir tu
con toda el alma, pues nos ha dado de su dulce cantar, Dios de amor, oh Dios de amor, solo eres tú, el Dios de amor, no hay otro Dios como tú, fuera de ti no hay otro Dios como tú, no lo hay. Dios de amor, oh Dios de amor, solo eres tú, el Dios de amor, no hay otro Dios como tú, fuera de ti no hay otro Dios como tú, no lo hay. Dios de amor, oh Dios de amor, solo eres tú, el Dios de amor, no hay otro Dios como tú, fuera de ti no hay. No hay otro Dios como tú. No lo Sean todos bienvenidos a una nueva transmisión de Suroriente Medios. Suroriente en tu casa, Suroriente en tu hogar. Y sabe, hermano, tengo una convicción muy grande y fuerte en mi corazón de que cada día estamos más cerca de podernos congregar en cada una de nuestras congregaciones. Se les ha extrañado demasiado, hermano, pero mientras tanto hacemos todo lo posible por hacerte llegar una palabra que te alimente, una palabra que te conforte, que te nutra, hermano, y un tiempo, y poder tener un tiempo que nos dirija hacia la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Durante todos estos meses que hemos estado en contingencia, nada ha sido fácil, pero Dios ha sido muy bueno y Él ha sido muy fiel y no nos ha dejado, hermano. La verdad es que a lo largo de todo este tiempo, yo creo que cada uno de nosotros tenemos testimonios muy hermosos de cómo el Señor ha obrado, de cómo el Señor no nos ha dejado y cómo Él sigue estando en control de todas las cosas. Y eso es lo mejor, eso es lo más hermoso, hermano. El tema de hoy, el tema que hoy nos compete, tiene por título La fe del centurión, y lo encontramos en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 8, del versículo 5 al versículo 13. Pero antes, hermano, me gustaría que podamos hacer una hermosa oración. Vamos a pedirle a Dios que Él nos hable en esta hermosa tarde, que nos ayude, pidamos su intervención divina a lo largo de este hermoso tema. Vamos a orar, amado hermano. Bendito Dios Todopoderoso. Hoy estamos una vez más delante de tu presencia en esta hermosa tarde de jueves. Queremos rogarte, Dios eterno, que tomes en tus manos nuestras vidas. Que tú nos ayudes, Señor, a lo largo de este día, Padre Celestial, de esta semana que está por terminar,
Ayúdanos. Y hoy, Señor, queremos rogarte que tú hables a nuestro corazón. Que hables, Señor, conforme a la necesidad que cada uno de nosotros tenemos. Tú nos conoces. Tú sabes, Señor, cuáles son las necesidades que tenemos. Tú sabes qué es lo que necesitamos, Dios eterno. Pero yo sé que tú tienes una palabra para cada uno de nosotros. Yo sé que tú tienes algo especial para nuestra vida. Así que te pedimos, Dios, que nos des oídos receptivos. Que podamos, Señor, salir instruidos, salir capacitados, Dios eterno. Y que podamos cumplir el propósito, Señor, por el cual esta palabra será enviada. Quédate con nosotros, Dios eterno. Danos tu ayuda, tu bendición. En el nombre poderoso de Jesús, tu Hijo amado, te lo pedimos. Amén. Vaya por su Biblia, hermano, tome su asiento, acomódese, póngase cómodo, póngase receptivo y vamos a abrir la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 8, y vamos a leer del versículo 5 al versículo 13. Cuando usted esté listo, hermano, glorifique al Señor ahí donde se encuentre. No importa dónde está, si va en el camino, si va en la calle, en el transporte, si va en su coche, si está en el hogar, sentado con su familia. Glorifique al Señor con todo su corazón, porque recuerde que Él es digno de recibir toda la alabanza, toda la adoración, por todos los siglos, por siempre. Nosotros vivimos para adorarle, así que alábele al Señor, adórele con todo su corazón. Y vamos a leer la palabra de Dios. Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículo 5 al 13. La palabra de Dios dice de la siguiente manera. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de allá afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Yo creo que todos, hermano, usted y yo, cada uno de nosotros, hemos sido llamados a vivir por fe. Incluso, sin equivocarme, puedo decir que a lo largo del mundo, cada uno de los cristianos conoce y sabe ese texto que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y eso es algo muy cierto. La verdad es que sin fe no podemos agradar a Dios, nunca lo vamos a poder agradar. Pero he encontrado que existe un problema y con frecuencia lo noto muy seguido, que cuando nos encontramos en una situación difícil, en un problema, cuando atravesamos una situación muy complicada, la pérdida de un familiar, la pérdida de un ser querido, una enfermedad incurable, la pérdida del trabajo, he notado y he encontrado que existe un problema. Y es que ese problema es que nuestra fe en esos momentos flaquea. Nuestra fe en esos momentos tambalea. Y puedo notar, hermano, que esto sucede a raíz de que nuestra fe es influenciada a lo largo de cada uno de los eventos y situaciones que vivimos durante nuestra vida cotidiana. Día con día, hermano, usted y yo somos influenciados y bombardeados por tantas cosas que tratan de quebrar en nosotros nuestra identidad y nuestra fe, esta identidad de hijos de Dios y esa fe que tenemos en Dios. Entonces,
a lo largo de todo lo que vivimos, nosotros somos invadidos, somos influenciados para que nuestra fe se vea lastimada, para que nuestra fe se vea tambaleada, influenciada por todas estas situaciones, hermano. Se cuenta que un hombre subió a un avión. Un hombre adulto tenía que viajar hacia la ciudad de Chicago, pero esta persona era un hombre que le tenía miedo a volar. Esta persona era muy nervioso y le tenía pavor a subirse a un avión, volar de una ciudad a otra, pero por una emergencia tuvo que hacerlo. Al momento de subir al avión, se sentó y dijo: me voy a tomar unas cuantas pastillas para relajarme y que pueda descansar. Tal vez incluso me duerma para que no sienta tanto los estragos del vuelo. Antes de que terminara toda la gente de subir al avión, subió un pequeño niño de aproximadamente unos 8 a 10 años, muy educado, con un librito para colorear y unos colores en sus manos. El niño va buscando el número para llegar a su asiento y se sentó al lado de este hombre nervioso. La verdad es que este niño no presentaba ningún rasgo de nerviosismo o de impaciencia. Y era muy educado. Cuando llegó, le dijo al señor: muy buenas tardes. Se sentó, bajó su mesita reclinable, puso su librito y comenzó a colorear todos los dibujitos que allí tenía. El vuelo no fue para nada tranquilo. Hubo mucha tormenta y muchísima turbulencia. En un momento de que el vuelo iba ahí en medio de la tormenta, el avión se tambaleó de una forma muy, muy fea, que todos los pasajeros del avión pensaron que el avión iba a caer. Pensaron que el avión se caía, gritaron, se pusieron muy nerviosos. Y este varón, que era sumamente nervioso, ya no sabía ni qué hacer. Pero estaba observando a aquel pequeño niño. Este pequeño niño en ningún momento tuvo temor. La verdad es que solamente siguió coloreando sus dibujos. Y esta persona decía y se preguntaba dentro de sí: ¿cómo lo hace? Porque este niño no tiene miedo. Y cuando el avión iba aterrizando, antes de aterrizar, de terminar el vuelo, le preguntó al niño: oye, pequeño, ¿no has tenido miedo durante todo el vuelo? ¿No tuviste miedo cuando todos sentimos que el avión iba a caer a tierra? Y el pequeño niño voltea a ver al señor y le dice: no, la verdad es que no. Siguió coloreando y en eso voltea nuevamente a verlo y le dice: mi padre es el piloto. Y es que, hermanos, a lo largo de nuestra vida hay tiempos, hay sucesos que vivimos que nos llegan a sacudir, nuestra vida, que llegan a hacer que nos tambaleemos y nos encontramos en turbulencia. No vemos un terreno sólido, no vemos un terreno donde podamos nosotros pisar en un suelo firme. No encontramos algo donde nos podamos sujetar y nos sentimos solos, nos sentimos inseguros. Pero es en esos momentos en los que debemos de recordar que nuestro Padre Celestial, es el piloto de nuestra vida. Él siempre tiene el control de todas las cosas. Tu Dios, mi Dios, tiene el control de cada una de las situaciones que vivimos en todo momento. Así que, hermano, yo quiero decirle que a pesar de las circunstancias que atravesamos día con día, a pesar de los problemas complicados que tenemos o que llegáramos a tener o que hemos tenido, nuestro Dios, que es el creador del cielo y de la tierra, tiene bajo control todas las cosas. Y esa es la fe que nos va a alientar y nos va a dar la confianza en los momentos difíciles. Nos va a dar la fuerza para seguir adelante. Nos va a dar todo lo que necesitamos para seguir avanzando en medio de la batalla, hermano. Porque tenga por seguro que nuestro Dios tiene control de todas las cosas. Por eso Jesús mismo dijo: ¿no te he dicho que si creéis, verás la gloria de Dios? Cree solamente. Así que, hermano, si usted está atravesando por un problema,
o siente que esa situación en la que usted está no tiene salida, el Señor le dice, cree solamente. Solamente cree. Lo primero que vemos en estos versículos que hemos leído es que el centurión llegó ante Jesús pidiéndole que hiciera un milagro. El centurión le pidió a Jesús que sanara a su siervo, pues tenía una enfermedad mortal. Pero para que podamos comprender un poco más lo que está sucediendo en estos momentos, dentro de estos versículos, vamos a analizar, vamos a examinar a este personaje para que podamos comprender bien y ver cuál es el mensaje que Dios tiene para nuestras vidas. Sin lugar a dudas, este hombre, este centurión, era un enemigo del pueblo. Aquel hombre formaba parte del ejército que ocupaba la nación de Israel. Y no era un simple soldado, la verdad es que no era simplemente un soldado. El título que él tenía era de un centurión en el ejército romano, y esto significaba que era un soldado completamente profesional. Los centuriones eran la fortaleza del imperio romano y su responsabilidad era mantener el orden e imponer la ley. Los centuriones tenían a su cargo una centena, 100 soldados, y cuando él daba una orden, él lo hacía con autoridad suprema, con la mayor autoridad de aquel entonces. El centurión lo hacía con la autoridad del emperador. En otras palabras, las órdenes que el centurión daba eran órdenes que se debían de cumplir sin cuestionar, ya que desafiar una orden significaba que estaba desafiando al emperador, y eso era un castigo que se castigaba, valga la redundancia, con la pena de muerte. Así que sin lugar a dudas, podemos decir que este hombre ejercía una gran autoridad y conocía muy bien el significado de esta palabra. Aunque no existen muchos detalles en la Biblia respecto a este hombre, podemos decir que no tenía un conocimiento de las revelaciones acerca de Jesús en el Antiguo Testamento. Y como lo había mencionado hace unos momentos, nuestra fe día con día puede ser influenciada por situaciones o circunstancias que enfrentamos a diario. Una gran realidad es que cuando nos va muy bien, o mejor dicho, cuando nosotros creemos que las cosas van como nosotros pensamos que deberían de ir, es muy fácil decir que Dios está con nosotros. Es sumamente fácil decir que Dios nos escucha, que Dios nos bendice. Pero cuando llega el momento de la prueba, cuando llegan las situaciones difíciles, cuando llega el sufrimiento, en numerosas ocasiones, nuestra fe nos falla. Y el pensamiento de que Dios se ha olvidado de nosotros comienza a invadir nuestra mente. Cuando nos va mal, cuando empezamos a pasar por esas situaciones que nos dejan paralizados, es muy fácil decir que Dios nos ha abandonado. Es muy fácil decir que Dios no nos ama ni que está con nosotros. Pero ¿cómo podríamos evitar que suceda este pensamiento? ¿Cómo podemos evitar que esos pensamientos invadan nuestra mente en los momentos más difíciles si el Señor siempre está con nosotros? Primero que nada, tenemos que comenzar a desarrollar una fe completamente genuina. Desarrollar una fe que no pueda ser influenciada por las circunstancias que atravesemos día con día. Pero puede parecer muy fácil simplemente decirlo, pero ¿cómo podríamos lograr esto? Primero que nada lo vamos a lograr siguiendo el ejemplo de aquel centurión. Una fe, hermano, suele ser nutrida en medio de las mayores dificultades. Las circunstancias pobres no son especialmente favorables para una fe pobre. Si tu fe, hermano, ha de crecer en gran manera, tendrá que ser ejercida y ejercitada abundantemente. Así que, punto número 1,
Una fe genuina es desarrollada cuando confiamos completamente en la bondad de Dios. Mateo capítulo 8, versículos 5 al 7 dice de la siguiente manera: Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Recordemos, hermano, que el centurión no formaba parte del pueblo de Israel. Era un gentil. Pero peor que todo esto, él era un oficial en el ejército romano que ocupaba aquella nación. Y a pesar de todo esto, el centurión confiaba plenamente que Jesús era el único hombre, la única persona que lo podía ayudar. El centurión, hermano, tenía fe. Él, a pesar de su rango, a pesar de sus títulos, a pesar de su posición, él estaba seguro de que la única persona que podía ayudarlo en medio de ese problema que estaba atravesando era Jesús. Porque él tenía fe. El centurión tenía fe. ¿Cuántas veces nosotros, como cristianos, atravesamos por un problema difícil y sabemos, hermano, que el único que nos puede ayudar es Dios, que la única persona que nos puede ayudar es Jesús, y en lugar de acudir a Jesús, acudimos al vecino, acudimos a la familia, acudimos al hermano, acudimos a otra persona y en última instancia acudimos a Jesús, cuando la única persona que nos puede ayudar es Jesús? Actuemos como el centurión. El centurión estaba consciente y sabía que la única persona que podía ayudarlo en medio de esta situación y en medio de la enfermedad de su siervo era Jesús, porque el centurión tenía fe. Y es que, hermano, la fe en que Jesús era el único que lo podía ayudar fue lo que permitió que este hombre pudiera atravesar la división cultural que existía. La fe en que Jesús era el único que lo podía ayudar, hermano, fue lo que permitió que este hombre pudiera deshacer la división espiritual que existía en esos momentos. Esa fe fue lo que permitió que este hombre pudiera deshacerse de su orgullo y acercarse a Jesús completamente. Esa fe fue la que quitó todas las barreras que pudieron haber existido para que él pueda acercarse. Quitó esa fe, hermano, aquella barrera del orgullo, del dinero, de la duda, del idioma, de la raza, incluso de las diferencias que habían entre el pueblo romano y el pueblo judío. El centurión se acercó a la única persona que lo podía ayudar, confiando en su grandeza y en su bondad. Debido a la posición en su ejército, este hombre seguramente en algún momento recibió reportes acerca de Jesús. En algún momento esta persona llegó a escuchar que decían que Jesús hacía milagros, que Jesús hacía cosas impresionantes. Y podemos inferir, hermano, con suma confianza que estos reportes fueron los que influyeron en la fe de aquel centurión. Si usted ha oído de Jesús, hermano, si usted ha leído su palabra, la Biblia, si usted ha leído, hermano, los evangelios, puede ver que Jesús hizo muchísimas cosas y nuestra fe debe de ser influenciada por el testimonio de Jesús, no por otra cosa externa en el mundo. Así como el centurión, su fe fue influenciada por cada uno de los reportes que le daban acerca de Jesús, acerca de aquel hombre que hacía grandes maravillas, que hacía grandes milagros. Así, hermano, nuestra fe debe de ser influenciada por el testimonio de Jesús. Así que, hermano, el primer paso para que podamos desarrollar una fe genuina es deshacernos completamente de nuestro orgullo, deshacernos de las divisiones que existen en este mundo, creadas por el mismo hombre, y al igual que el centurión, confiar en la palabra y en la bondad de Dios. Hermano,
Usted y yo debemos confiar en el testimonio de Jesús. Debemos confiar, hermano, en lo que Jesús ha hecho, en lo que Jesús nos ha prometido. Hay tantas promesas hermosas en su palabra. Hay tantas promesas hermosas que podemos leer, que podamos nosotros aprendernos, que el Señor nos da, hermano. Debemos de echar mano de ellas. Debemos de confiar en el testimonio de Jesús. Punto número 2. Una fe genuina es desarrollada cuando nos acercamos a Dios humildemente y no reclamándole o demandándole algo. Fijémonos bien, hermano, lo que dice el versículo 8 de Mateo 5. Dice de la siguiente manera: respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solo di la palabra y mi criado sanará. Aquí nos encontramos, hermano, que el centurión estaba, que no estaba en ningún momento, de verdad, el centurión no estuvo en ningún momento demandándole a Jesús que sanara a su siervo. O sea, no vemos en ningún momento que el centurión ocupara sus títulos, ocupara su autoridad para que Jesús hiciera lo que el centurión estaba deseando o pidiéndole que él hiciera. Al contrario, hermano, aquí lo que vemos es que el centurión se humilló ante la presencia de Jesús. Hermanos, algo que con frecuencia hacemos nosotros es que llegamos ante el Señor, nos hincamos, llegamos ante su presencia y nos postramos y a veces comenzamos a pedir cosas, hermano, que no necesitamos, pero pensamos que las merecemos y por eso se las pedimos al Señor. Pero no es que el Señor nos lo vaya a dar, porque la verdad es que no nos lo va a dar, hermanos. Pero desgraciadamente, y usted no me va a dejar mentir, pero el humano siempre es inconforme. Si tiene dinero, siempre va a querer más. Si tiene una casa pequeña, va a querer una casa más grande. Si tiene un carro viejito, va a querer un carro del año. Y no quiero que se me malinterprete esto que estoy comentando. No es que el cristiano debe de ser conformista o debe de ser mediocre. No. Al contrario, nosotros día a día debemos de luchar por obtener mejores cosas. Pero lo que está mal, hermano, es que si no podemos tenerlo, si no tenemos para un carro del año y aún así lo sacamos y comenzamos nosotros a endeudarnos, ya está mal. Ya está mal que nosotros pretendamos obtener algo simplemente por pensar que lo merecemos. Cuando el Señor nos da algo, Él nos lo da sin reproche, sin medida, porque su palabra dice que Él sabe de qué nosotros tenemos necesidad, incluso antes de que nosotros se lo pidamos. El Señor siempre está al pendiente de nuestras necesidades. Él está pendiente de todo lo de nosotros, pero lo que quiere es que nos humillemos delante de Él y que le pidamos conforme a nuestra necesidad y a su voluntad. Pero cuando nos acercamos a Dios con un tipo de autoridad o de actitud que no está bien, hermano, demandándole a Él, entonces caemos en pecado. No podemos pretender llegar ante Dios y decirle: necesito que hagas esto, necesito que me des esto, necesito lo otro, porque caemos, hermano, en pecado de codiciar, en pecado de estar codiciando las cosas y de pensar de que Dios tiene que actuar porque nosotros necesitamos que actúe en ese momento. Estamos equivocados, hermano. Nosotros debemos de acercarnos a Dios humillados, acercarnos a Dios pidiéndole, hermano, las cosas con humildad, no para satisfacer nuestro apetito de las cosas de este mundo, y sino buscando de Él su voluntad para nuestra vida. Hermano, por eso digo que nosotros debemos de tener mucho cuidado cuando nos acercamos ante Dios. Recordemos que Dios sabe que nosotros tenemos necesidad. Él lo sabe mucho antes de que nosotros se lo pidamos. Pero el centurión reconoció y confesó que él no era merecedor de la bondad de Dios y aún así se acercó a Jesús humillándose. Reconozcamos, hermano, el día de hoy que ninguno de nosotros merecemos, hermano, la bondad de nuestro Dios. Acerquémonos a Dios humillados. Hermano,
necesitamos desarrollar una fe genuina, pero para desarrollar esta fe genuina es reconocer que no somos merecedores de su bondad y acercarnos a Dios humillados. Punto número 3. Una fe genuina es desarrollada cuando entendemos el fluir de la autoridad. Desde el inicio, hermano, hemos estado hablando acerca de la autoridad. Y les dije que este centurión ejercía una gran autoridad. Estaba a cargo de 100 hombres. La verdad es que era una responsabilidad impresionante y necesitaba tener una autoridad muy, muy grande. Él decía a sus soldados y daba órdenes que debían de ser cumplidas. Fijémonos lo que dice el versículo 9. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Esto de la autoridad es algo, hermano, que muchas personas no logran comprender, y es que eso que vemos, hermano, que muchos cristianos, que muchos simpatizantes del Evangelio en algún momento dicen, creo en Jesús, le entrego mi vida y comienzo a vivir una vida agradable ante Dios, dejando de hacer lo que antes no hacía, pero al paso del tiempo vuelven a caer en esa esclavitud de las cosas del mundo, en aquello que los tenía atados, hermano. Y esto sucede porque no han comprendido, no han conocido y no han entendido que Jesús es la única autoridad, que Jesús es la autoridad suprema, el único que nos puede libertar de la esclavitud del pecado, el único que nos puede hacer libres para poder vivir una vida plena y feliz. Hermano, no existe y nunca va a existir una autoridad superior a la de Dios. No va a existir jamás alguien que sea mayor que Dios. Ahora, quiero detenerme un momento muy breve y hacer una aclaración acerca de la autoridad. Existen dos tipos de esta autoridad. La autoridad suprema, quien es Cristo, quien es Dios, y existe la otra autoridad delegada, que es la autoridad que le fue entregada a las personas que confían en Dios. Y esto lo podemos ver bien ilustrado en el Evangelio según San Juan, en su capítulo 14 y en el versículo 12, que dice de la siguiente manera: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y en el Evangelio según San Lucas, en el versículo 10, en el capítulo 10, versículo 19, dice de la siguiente manera: he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. El problema, hermano, que existe es que con frecuencia cada uno de nosotros no usamos la autoridad que Dios nos ha delegado y dejamos de ejercer el poder de Dios en nuestra vida. Pero, hermano, ¿por qué sucede esta situación? ¿Por qué dejamos, hermano, de ocupar esa autoridad que Dios nos ha delegado? Hermano, esto sucede porque llegamos a pensar que no podemos derrotar las obras del enemigo en nuestra propia vida. Por este tipo de pensamientos, hermano, que son completamente falsos, con frecuencia conducimos a que muchas personas comiencen a endiosar a otros hombres. Y digo esto de que esto llega a endiosar a diferentes hombres porque no es común ver a personas que ponen su fe en las oraciones de ciertas personas y no en su propia oración. Y con esto no quiero decir que está mal que pidan que oremos por ellos, que se acerque un hermano y que nos diga que oremos por él. No está mal, la verdad es que no está mal. No está mal que oremos unos por otros, no está mal que intercedamos día con día por las necesidades de nuestros hermanos, que estemos orando por la iglesia. Eso no está mal, pero lo que está mal es que pongamos nuestra fe en la oración de una persona, no en nuestra propia oración. Hermano,
un hombre no puede hacer absolutamente nada sin Dios. Sin nosotros, sin Dios, no somos absolutamente nada. No porque yo ore va a hacer o va a pasar algo. No porque yo ore va a sanar tal persona o se va a resolver algún problema. No, para nada. La verdad es que el poner la fe en otra persona o en la oración de otra persona está mal y caemos en pecado. Es poner nuestra confianza en Dios, amar a Dios por sobre todas las cosas y tener fe en nuestro Señor. Así que el tercer paso, hermano, para que podamos desarrollar una fe genuina, es que nosotros tenemos que entender el fluir de la autoridad de Dios en nuestra vida. Pero para poder entender ese fluir de la autoridad de nuestra vida, primero usted y yo debemos de vivir en autoridad. Debemos de vivir bajo la autoridad de Dios. En otras palabras, tenemos que someternos a nuestro Dios. Si usted no le ha entregado su vida completamente a Jesús, hoy es el momento. Hoy es el momento de que se someta a Jesús. Hoy es el momento de que le diga a Él: mira, Señor, no pelearé más contigo. Aquí está mi vida, aquí están mis sueños, aquí están mis planes. Tómalos tú. Tú eres el único que puede hacer algo en mi vida y someternos a nuestro Dios. En el versículo 11 al 13 dice de la siguiente manera: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Versículo 13 dice: entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Imaginemos esto, hermano. Jesús se maravilló. Pero, ¿cómo es que Jesús se maravilló? ¿Por qué Jesús se maravilló? Él se maravilló, hermano, al ver la fe de aquel hombre, de cómo esa fe derrumbó la división cultural que existían. Jesús se maravilló porque la fe de aquel centurión derrumbó las divisiones espirituales que existían en ese momento. Jesús se maravilló, hermano, porque este hombre demostró una fe genuina, una fe genuina. El centurión demostró una fe completamente genuina. Confió en la bondad de Dios, se acercó a Dios humilladamente, reconoció y confesó que no era merecedor de aquel milagro. Este hombre, el centurión, hermano, reconoció la autoridad de Jesús en el mundo, y él siendo un enemigo, y él siendo un centurión, un soldado de Roma, hermano, hizo lo que el pueblo judío no pudo hacer. Aquel centurión hizo lo que en ocasiones tú y yo no logramos hacer, que es desarrollar una fe genuina. Como lo dije en el inicio, hermano, todos sabemos que hemos sido llamados a vivir por fe. Y todo mundo conoce aquel texto que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que no permitamos que circunstancias de este mundo influencien nuestra fe. Lo que debe de influenciar nuestra fe es la palabra de Dios. Por eso dice aquel texto: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque la fe viene por el oír, pero el oír la palabra de Dios. Nuestra fe debe de ser influenciada por el testimonio de Jesús. Recordemos, hermano, que Dios desea que tengamos una fe absoluta, puesta solamente en Jesús, no en un hombre, no en la oración de alguna persona, sino en Jesús. Nuestra fe debe de estar puesta solamente en Jesús. Dios desea que tengamos una fe que conquiste todas las situaciones, hermano, que se puedan atravesar, que conquiste todas las oposiciones que puedan haber. Hermano, aprendamos del centurión y acerquémonos a Dios confiados en su bondad y acerquémonos humillados de corazón. Recordemos, hermano, que la fe genuina será generalmente y grandemente recompensada por Dios. Y esto lo vemos, hermano, al final del versículo 13, cuando dice: y su criado fue sanado en aquella
orar. La fe genuina siempre va a ser grandemente recompensada por Dios, hermano. Pero debemos de tener esa fe genuina. Hermano, ¿tienes un problema o una situación que deseas vencer en tu vida y necesitas fe? Es tiempo de desarrollarla y ejercitar esa fe. Y quiero dejarte, hermano, con esto. Quiero concluir con esta pequeña frase. Una gran fe suele ser nutrida en medio de las mayores dificultades. Las circunstancias pobres no son especialmente favorables para una fe pobre. Si tu fe ha de crecer en gran manera, tendrás que ejercitarla abundantemente. ¿Qué te detiene, hermano? Es tiempo de comenzar a desarrollar esa fe genuina. Es tiempo de tomar, hermano, el ejemplo de aquel centurión romano y poner nuestra confianza en Jesús. ¿Cuál es el problema que estás atravesando? ¿La enfermedad de algún familiar o una enfermedad tuya? ¿La falta del trabajo? ¿La escasez económica? ¿Cuál es la situación más compleja que estás atravesando? Quiero decirte, hermano, que la única persona que puede ayudarte es Jesús. El único que puede ayudarte en medio de cualquier situación es Jesús. Hoy yo quiero, hermano, animarte a que le entregues completamente tu vida, a que decidas, hermano, a partir de ahora comenzar a ejercitar una fe genuina y que puedas tener y desarrollar esa fe genuina que agrade a Dios, que Jesús se pueda maravillar porque tienes una fe maravillosa. Hermano, hoy es el tiempo de que podamos comenzar a desarrollar esta fe. ¿Qué te detiene? ¿Qué te detiene? Hermano, una fe y una gran fe suele ser nutrida en medio de las mayores dificultades. Es tiempo de desarrollar esa fe y que le dejemos a Dios que Él desarrolle en nosotros esa fe para después conquistar todas las adversidades que se presenten. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que Él, hermano, que Él desarrolle en nosotros aquella fe, no importando las situaciones, no importando que nos encontremos en un momento en el que pensemos que no hay algo de donde sostenernos, no importando, hermano, que sintamos que no estamos pisando en un lugar firme. Vamos hacia adelante, vamos creyéndole a Dios, vamos esperando en Él, esperemos en Él, en sus promesas, echemos mano de su palabra, confiemos en su testimonio, desarrollemos esa fe, hermano, creyéndole a Dios en todo momento. En el nombre de Jesús vamos a orar, hermano. Bendito Dios Todopoderoso. Oh Señor, hoy estamos aquí delante de tu presencia y hemos escuchado, Padre Celestial, tu palabra, que es necesario desarrollar una fe genuina en nosotros. Es necesario, Señor, desarrollar esa fe para que podamos, Señor, tener y que pueda ser recompensada, poderoso Salvador. Oh Señor, así como aquel centurión se acercó a ti, como aquel centurión, Señor, se acercó pidiéndote un milagro, que tú sanaras a su siervo, Padre, y tú al ver esa fe que aquel centurión tenía, tú solamente dijiste, ve, y como has creído, sea hecho, y su criado fue sanado en aquella misma hora. Señor, así te pedimos que aumentes nuestra fe, que tengamos una fe genuina, que podamos desarrollar, Señor, esa fe completamente en ti, que nos acerquemos delante de ti en todo momento, humillados, Señor, reconociendo que de ti viene toda dádiva y todo don perfecto, que solamente tú eres el único que nos puede ayudar, Señor, en cualquier problema, en cualquier necesidad y en cualquier circunstancia. Tómanos en tus manos, poderoso Salvador. Danos tu bendición siempre, danos tu ayuda, Padre Celestial. Gracias, Señor, por este hermoso tema, Padre Celestial. Yo te ruego, mi Jesús, que se quede guardado, que penetre en el corazón de mis hermanos y que a partir de hoy tomemos la decisión de desarrollar esa fe genuina. Que a partir de hoy, Señor, lo que hagamos sea para agradarte. Que a partir de hoy, Señor,
Creamos que la única persona que puede ayudarnos en los problemas más difíciles eres tú, Jesús. Ayúdanos, poderoso Salvador. Oh Señor, y yo te ruego que si hay alguno de nuestros amigos que nos está escuchando que aún no ha entregado su vida a ti, oh, yo te ruego, Señor, que tú toques sus corazones, que tú les salves, poderoso Salvador. Danos tu bendición. También quiero pedirte, poderoso Salvador, por cada una de las necesidades, Padre eterno, que está atravesando tu iglesia. Yo te ruego, Señor, que tú lleves sanidad a aquel cuerpo enfermo, Dios eterno. Sana en el nombre de Jesús. Sana, poderoso Salvador. Renueva las fuerzas de aquel que está cansado, poderoso Dios. Renueva sus fuerzas. Da tu ayuda, da tu bendición siempre. Da el sustento, poderoso Salvador, a aquellas familias necesitadas, aquellos que están atravesando, Señor, por alguna escasez económica. Tú lleva, Padre Celestial, la economía necesaria. Aquellos que necesitan, Señor, que están atravesando, Padre, por necesidad de alimento, por necesidad de cualquier índole. Tú provees, Señor eterno. Multiplica la despensa, multiplica la economía, Señor, en las familias, Padre Celestial, que te aman, que creen en ti. Multiplica, Señor, lo que les haga falta. Dales de ti, poderoso Salvador. Sana los corazones heridos, restaura las vidas, restaura los matrimonios, Señor, y que a partir de hoy podamos echar mano de la fe, poderoso Salvador, así como aquel centurión creyó en ti, se acercó. Y dice tu palabra que ni aún en Israel habías visto una fe tan grande como la de aquel centurión. Ayúdanos, poderoso Salvador, a lo largo de esta semana que aún no termina, poderoso Salvador. Ve con nosotros, danos tu bendición, danos tu sustento, danos tu ayuda y no nos dejes nunca. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén. Aleluya, hermano. Esté confiado en el Señor, siga confiando en Dios, hermano. Eche mano de cada una de las promesas. No importa la situación, hermano, en la que usted esté atravesando. No importa, hermano, lo que usted esté pasando, el Señor está con usted. Y el Señor en cualquier momento va a hacer un milagro. El Señor, hermano, es fiel a sus promesas, pero Él quiere que desarrollemos una fe genuina, esa fe genuina en nosotros, y que día con día nos acerquemos al Señor confiando que Él es el único que nos puede ayudar. Que nos acerquemos a Él todos los días, hermano, con humildad en nuestro corazón, reconociendo que del Señor viene toda dádiva y todo don perfecto. Vamos a recitar nuestro Salmo 23 y así seremos despedidos en esta hermosa tarde. Abra su Biblia, hermano, vamos a leerlo creyendo, hermano, cada promesa que tiene este hermoso salmo. La palabra de Dios dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Hermano, que Dios le bendiga. Cuídese mucho, hermano, no está de más decirlo. Si no es necesario que salga, no salga de su casa. Cuídese, cuide a los suyos, hermano. Ocupe cubrebocas si tiene que salir. Y guárdese, hermano. Son tiempos complicados, pero de verdad yo creo, hermano, que cada día falta menos para que pronto estemos juntos, para que nos reunamos, para que pronto podamos abrazarnos. Me va a dar mucho gusto poderlo ver, poderlo abrazar, poder orar con usted. Y pues esperemos, hermano, esperemos, cuídese, porque el Señor tiene grandes cosas para cada uno de nosotros. Que Dios le bendiga, le mando un abrazo, le mando un saludo, hermano. La paz de Dios.